nosotros aquí en Tandil Despierta, nuestro espacio del desayuno, al contador Matías Ibáñez. Se trata justamente de diputado provincial, presidente del bloque Unión Cívica Radical Gen, si no me equivoco, ¿no? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, buen día a ustedes. Gracias por la invitación. Sí, si bien veníamos conversando esta situación dentro del bloque y iba a asumir la presidencia ya por diciembre, se dio en el marco de toda una discusión muy compleja que tuvo la legislatura en 2 sesiones que se terminan cayendo. Bueno, se demoró la formalidad y ya este año he asumido la responsabilidad, lo cual para mí es un orgullo. Es una elección entre los pares, pero tener la unanimidad de mis pares del bloque para mí es importante. Y bueno, en un año tan complejo como este es un desafío, pero bueno, también lo tomo con muchas ganas, porque primero que me parece que es una oportunidad donde el bloque ha entendido el espacio político que representamos, que se necesitaba por un lado tener un poco de territorialidad. Me parece que lo que uno representa por venir de Tandil es la ciudad más importante que gobierna el radicalismo, pero también es la ciudad envidiada por buena parte de los bonaerenses. Cuando uno sale de Tandil y dice soy de Tandil, sacas pecho. Le pasa cuando te visita algún familiar que no es de la ciudad, que linda está. Bueno, esa territorialidad fundamentalmente porque lo que sucedió en diciembre, que no es menor, el hecho de no haber sancionado el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, tiene un impacto fundamental en la provincia, en los bonaerenses, pero en los municipios en particular. Así que, bueno, llevar esa voz a la hora de llevar adelante las negociaciones por diferentes leyes, pero fundamentalmente también con el Ejecutivo Provincial era importante. Así que aceleramos un poquito los tiempos y no esperamos al inicio de las sesiones ordinarias, que se van a dar a partir del 5, del miércoles que viene, cuando en la Asamblea Legislativa se dirija a todos los diputados y senadores el gobernador Kicillof. Correcto. Pero también hay que destacar que no eligen presidente de un bloque a cualquiera, sino que evidentemente hay una tarea legislativa sólida que ha venido realizando como diputado, ¿no? Sí, bueno, eso hablarán el resto de los diputados, pero más allá de eso me parece que tiene que ver mucho con esto de llevar adelante una mirada que ha sido consistente. Al menos en nuestro bloque creo que hay una continuidad en eso, y que hoy lo estamos viendo lamentablemente en los diarios. Yo creo que acá, cuando me tocaba venir a contarle mis primer tiempo, yo llevo apenas algo más de un año como diputado, ya les decía que a mí me preocupaba esta pirotecnia dialéctica que estaba teniendo el gobernador y el presidente, eligiéndose de rivales, pensando más en ganar la discusión política, y que los bonaerenses éramos un poco los rehenes de todo eso. Se ve claramente con el tema de seguridad. Hace menos de un mes el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de diferentes espacios políticos, parece que se tiraban a ver de quién eran los muertos que estaban sucediendo. Y la verdad es que esto es lamentable. Fundamentalmente, nosotros habíamos presentado, yo había firmado un proyecto con el resto del bloque a mediados del año pasado, con una modificación de las leyes. Y una de las cuestiones que planteaba en tema de seguridad era la creación de un organismo de coordinación en todo el AMBA. La realidad es que lo que sucede en el AMBA, todo lo que es Buenos Aires y conurbano, es de una problemática tan compleja que necesita la coordinación de como mínimo 2 estados. Y lejos de tomar esto como la búsqueda de una coordinación, hoy se discuten las cuestiones por los medios. Y la verdad que es lamentable, porque todos somos rehenes de esa situación, y fundamentalmente ante eso lo que se busca fundamentalmente desde el gobierno nacional, un gobierno populista. Los populistas lo que hacen es tirar frases y la búsqueda de la solución sencilla, como si hay algo sencillo que pudiera abordar, o mágico en este caso. Hoy lo escucha el gobernador, al presidente, intervenimos la provincia, bajamos la imputabilidad, como si eso solo fuera a solucionar el tema, y no se aborda la complejidad que tiene el tema. El tema de la seguridad debiera abordarse desde diferentes temáticas. La justicia es... Mirá, y para no hablar de cuestiones que pasan afuera, en Tandil, en tema justicia, se acaba de nombrar o votar el pliego hace menos de 2 meses de uno de los jueces penales del tribunal, que estaba vacante. Llegamos a fin del año pasado con los 3
jueces del Tribunal Penal digamos, con asiento en Tandil, vacante. Una fiscalía, una defensoría oficial que no se nombra del año 2012, todavía está vacante. Yo tuve reunión y he participado. Tenemos un fiscal penal juvenil sin designar. Digamos, eso, el abordaje de la justicia es central. Digo, lo que pasó lamentablemente con Kim en La Plata tiene que ver también con el accionar de la justicia. Uno de los detenidos había sido, perdón, de los imputados o de los sospechosos, había sido detenido hacía poco tiempo y la justicia lo había liberado. Entonces tenemos que abordar el tema de la justicia en su integralidad. Con una particularidad, ese fiscal, la fiscal me parece, sí, ¿no? Sí. Que, digamos, decidió liberarlo, creo que había sido propuesto por la gobernación justamente para ocupar un puesto en la Cámara. Sí, por eso digo, lo que está sucediendo en la justicia... Pero en la Cámara sería, digamos, una instancia superior. Instancia, claro. Pero, a ver, me parece que hay cada vez menos respeto por las instituciones, la República, el Estado en general. Digo, a veces tenemos que ser cuidadosos con esta línea que se baja. A ver, el gobierno nacional cuando hablamos de justicia, acaba de designar por decreto 2 jueces de la Corte. El propio presidente hace menos de un año había dicho que él no necesitaba una Corte adicta, entonces nunca hubo que usar el decreto. En menos de un año, o nos mintió, nos engañó, o cambió de opinión, ¿O hay algún acuerdo? ¿O hay algún acuerdo? Y designa por decreto a 2 personas. Una de esas jura ayer, que hace menos de 2 meses había dicho ante los senadores: yo no voy a aceptar una designación por decreto. Cambió en menos de 2 meses, aceptó, ayer juró. Y la otra persona, como el juez Lijo, una persona que no tiene antecedentes académicos brillantes, nada más lejos. Desde que ejerce, es una de las personas más cuestionadas por sus propios pares con jury de enjuiciamiento. Digo, esa es la persona que vamos a poner en el máximo órgano de justicia. Entonces, cuando está tan roto todo, no podemos buscar soluciones mágicas. Tenemos que sentarnos a discutir el tema en su centralidad. Y la verdad es que, lo vuelvo a repetir, lo dije hace 8 meses, yo siento que en materia de seguridad, que cuesta la vida, pero también en materia de salud, los bonaerenses somos rehenes de esta pelea política que han elegido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creo, y tiene que ver un poco con la decisión de buena parte del espacio político de ponerme en esta responsabilidad de presidir el bloque. Tenemos que construir una alternativa bien lejos de estos 2 extremos, ¿no? Rodolfo siempre, cuando se habla de justicia, de seguridad, hace referencia a un tema, que no sé si es eso lo que le ibas a preguntar, pero si no, yo lo hago. Sí, yo. Un poco la responsabilidad que tienen como legisladores, o por ejemplo, este chico de 17 años que había robado un auto, ¿por qué estaba en la calle? Porque la ley se lo permite y la ley lo hace usted, sus pares. ¿Puedo agregar algo? Sí. Algunos dicen, las leyes están, pero el problema que tienen las leyes es que cuando se legislaron esas leyes le dieron demasiadas libertades a los jueces y a los fiscales para que ellos la interpreten en lugar de aplicarla. Sí, a ver, me parece que el tema de la baja o no de la imputabilidad, si va ahí, tiene que ver con cuestiones de legisladores nacionales. Digo, la provincia tiene tratamientos diferentes, pero digo, si no hacemos un abordaje en su integralidad, digo, si no trabajamos con las fiscalías penales juveniles, con chicos que se debe abordar la problemática desde menos de 10 años hoy. Yo me he reunido con fiscales en este sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que ver cuál es la realidad, cómo es el abordaje del Estado en esos casos, cómo trabajan las casas de abrigo. Esos chicos, buena parte lamentablemente, buena parte del destino de muchos de esos chicos tiene que ver con lo que podemos llamar la lotería de vientres, dónde le tocó nacer. Y ahí tiene que haber un Estado que atiende esa cuestión. Ahora, hay un gobierno nacional que dice: vengo a destruir el Estado no tiene que intervenir. Y cuando el Estado no interviene en las problemáticas de menores, después nos encontramos con esto. Entonces, la solución es la detención a la más temprana edad, sin importar cómo están las cárceles, cómo es el sistema de justicia, cuál es el sistema qué se hace para que después se reinserte en la sociedad ese joven, porque se cree que el Estado no tiene que hacer nada. Y después pagamos las consecuencias. Es lo mismo que está sucediendo en una problemática tan grave que cobra casi la misma cantidad de vidas, que es la seguridad vial. Hay un Estado que dice: se terminó la obra pública, y en el medio
Digo, en la semana pasada murieron 6 bonaerenses en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Rutas nacionales, perdón, dentro de la provincia de Buenos Aires. Ruta 5, Pero este Ruta pensamiento 7. supuestamente tiene un año en el gobierno. Venimos de 40 años de gobiernos que pensaban distinto y a qué llegamos, ¿no? Sí, bueno, a ver, la situación de la Argentina sabemos que ha sido mala. También hay, cuando uno mira los números, pero es difícil hablar de estadística, digo, porque si no aparezco, digo, Alonso, ayer daba Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, decía un dato que es cierto, que los crímenes en situación de violencia con dolo habían bajado de 2.000 a 800. Cuando yo le tenés que contar a la familia de Kim o de cualquiera esos datos, la verdad que es lamentable. Entonces, me parece que esos datos sirven, no son tan, digamos, cierto que ha bajado, comparando, y ahora estamos en un pico, pero eso sirve para dar una mesa de discusión y en la búsqueda de unas soluciones, no como respuesta pública a la problemática y fundamentalmente a los familiares, ¿no? Sí, me quedo pensando en esto que sí es cierto, es multifactorial, pero pasa, es cierto lo que decía Rodolfo también, pasan los gobiernos, estamos siempre igual, siempre en la misma. Sí, sí, bueno, a ver, de los últimos 40 y pico de años hay 36 que ha gobernado el mismo signo, el mismo color político en la provincia de Buenos Aires, digo, y la verdad es que pareciera que no se hacen responsables, se echan culpas para atrás. Digo, ¿no? Poniendo las cosas en blanco y negro, que por lo que te escucho no sos, digamos, partidario de esa cuestión, pero ¿el zafaronismo ha tenido que ver en todo este desmadre o no? Sí, a ver, me parece que asignar una única, en un problema que es multicausal, asignar una única responsabilidad o discutir quién es más responsable por esta situación, que es lo que me parece que está sucediendo. Cuando uno le escucha a Milei, le echa toda la culpa al gobernador a partir de una decisión. Y la verdad es que cuando uno lo escucha también al gobernador, lo esperamos escuchar y a ver qué refiere y qué soluciones da cuando se dirija a la Asamblea Legislativa el próximo 5. Pero por lo menos públicamente los funcionarios le echan la culpa a la desaparición del Estado, a la falta de políticas sociales y a la situación económica. Bueno, ahora y encuentran culpa, ¿no? Tibiamente en un discurso que dio ayer, no recuerdo si en Mar del Plata, donde se comprometió a charlar sobre este tema con el gobierno nacional. Bueno, es algo que debiera... Por eso yo digo... debiera ser obvio, ibas a decir. Pero claro, pero además, digo, por ahí los tandilenses, y uno se enorgullece del gobierno que hemos tenido en estos años. Sí, si querés hablamos de tema de seguridad acá también. No, pero digo, desde el punto de vista institucional al gobierno de Miguel Lunghi le ha tocado gobernar 16 de los 20 años anteriores con partidos políticos en provincia y en nación de diferente color político. Que fueron con los que mejor se ha llevado. Sí, e incluso con los 4 años de Vidal tampoco era que eran del mismo signo político. Era No, eso quedó más claro ahí que con los otros gobiernos. Ahí lo que hay es un respeto de la institucionalidad de ambas partes. Y eso que debiera ser algo natural, vemos que no sucede en provincia y en nación. No sucede. Vuelvo a la misma cuestión que les decía hace 8 meses atrás. También en materia de esto, los bonaerenses somos rehenes. Pasó con el transporte público, la quita de subsidios en materia de servicios públicos en general, no solo del transporte. Somos rehenes. Pensaba en lo que hoy Rodolfo había comentado, una información que la verdad que nos da un poquito de bronca, ¿no? El ministro de Seguridad diciendo que los municipios tienen la potestad de ver por dónde andan los patrulleros, cuando acá se está desde Tandil, desde Protección Ciudadana, reclamando justamente eso. O sea, nosotros ponemos plata con la tasa de seguridad y no podemos ni siquiera controlar si esa plata se gasta bien. Bueno, no es para que agreguen nada, vamos a estar de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo, además, digo, nosotros ayer sacamos un documento y lo venimos planteando, los municipios cada vez absorben mayores responsabilidades. ¿Qué digo cuando los municipios quedamos en el medio, ¿no? O los gobiernos municipales, pero en definitiva todos los bonaerenses que vivimos en el municipio? Fíjate esta particularidad. Por un lado, hay un gobierno provincial que se desentiende de determinadas cuestiones. Entonces la seguridad es responsabilidad, pero dice, bueno, pongan plata. Los municipios ponemos fortuna en combustible, en el alquiler de 13 de las 14 dependencias, todo lo que sabemos que se pone. Los vecinos. Los vecinos. A través del municipio. A través del municipio que administra y fija eso como una cuestión de prioridades
y lo hace, y pone, no maneja, pero pone los dineros. En el medio, un gobierno provincial que no aprueba el presupuesto que debía contener un fondo para seguridad, para poder atender eso. Un Estado nacional que le quita fondos. En diciembre, cerrado, en diciembre cayó un 10% la coparticipación a la provincia y a los municipios. Y dice, yo no me voy a hacer cargo. Tuvo que salir el municipio también en materia de seguridad a solucionar el tema del alquiler de la dependencia de la Policía Federal. Entonces, se pelean, a su vez el gobierno nacional que dice, no cobren tasas, háganse cargo de más cosas sin cobrar tasas. La verdad es que esa coordinación que uno desea, que es el respeto de las instituciones, de la República, es lo que está careciendo. Y en el medio hay una violencia verbal, violencia de que piensa distinto es lo peor que hay, y es difícil. Me parece que el problema central pasa, más de cuestiones de la coyuntura, pasa conceptualmente de empezar a respetarnos. Aquellas cuestiones que habíamos hecho un consenso general, que fue desde la recuperación de la democracia, el respeto por el otro, el respeto de las instituciones, determinados valores que los argentinos habíamos fijado como un núcleo de coincidencias básicas en la cual todos vamos a trabajar para esto. Salud pública, educación pública, la defensa de nuestro vecino. La verdad es que hoy está en duda todo eso. Presupuesto, ¿qué es lo que pasó? Bueno, a ver, el presupuesto empezó a correr. Consideremos, el presupuesto 2024 no existió, fue prorrogado en el 2023, por lo tanto era como una necesidad imperiosa que la provincia tuviera un presupuesto, porque desde el 83 esta parte no se han dado antecedentes de 2 presupuestos prorrogados. Se comienza a tratar en las comisiones, obviamente con el acompañamiento de Unión por la Patria en su integralidad, y nuestro bloque, yo voy a hablar de lo nuestro, ¿qué fue lo que dijo en ese momento? La verdad es que no coincidimos con muchas de las prioridades que se fijan en el presupuesto, porque en definitiva el presupuesto es cuál va a ser la política del gobierno, dónde va a fijar las prioridades. Muchas de esas cuestiones no las compartíamos. Pero bueno, no es la responsabilidad de los legisladores de la oposición establecer el presupuesto, esto es una responsabilidad exclusiva del gobernador. ¿Y nosotros qué definimos ahí? Es decir, que la diferencia entre tener y no tener presupuesto es tan grande que más allá de no compartir las prioridades, había que darle esa herramienta. Porque si no implica incluso la discrecionalidad absoluta que decidió el gobierno de Javier Milei de tener cuando dice, no voy a mandar presupuesto. ¿Esto qué significa? Tener la absoluta discrecionalidad de cómo gastarla, sin ningún tipo de control. El gobernador había decidido autolimitarse enviando un presupuesto. Por lo tanto, nuestro bloque acompañó y firmó el dictamen de mayoría. Por lo tanto, llegó al recinto con una mayoría para ser votado. Estaban los votos para salir el presupuesto. A partir de ahí hubo propias diferencias, no tanto de la oposición, sino dentro del propio espacio, con un pedazo que no era el presupuesto en sí mismo, sino que el endeudamiento que se tomaba. Que un sector de Unión por la Patria, fundamentalmente los intendentes, decían, si toman ese endeudamiento, queremos que se agrande el fondo, un fondo de seguridad, un fondo de infraestructura municipal. Y a partir de ahí empezaron a tener discusiones. Obviamente un sector por ahí con menos responsabilidad de la oposición, aprovechó eso, empezaron a discutir, y la verdad es que se cayeron las sesiones. La última la decide hacer caer el propio gobernador, no convocando en el Senado a través de Verónica Magario, la vicegobernadora y presidenta provisional del Senado, de no continuar el cuarto intermedio y se cae la sesión. Pero la realidad es que el gobernador tenía las herramientas para sancionar el presupuesto, no parte del endeudamiento. Pero el presupuesto estaba y hubiera sido una buena alternativa. ¿Qué termina teniendo de consecuencia? Que obviamente la provincia se queda con menos recursos, pero fundamentalmente los más perjudicados nuevamente son los municipios. ¿Por qué? Porque no se aprueba la ley impositiva que tenía las evaluaciones fiscales. Todos los municipios tienen sus tasas atadas a evaluaciones fiscales, por lo tanto ese incremento no se termina dando de la magnitud que lo habían presupuestado.
no se tiene un fondo de infraestructura municipal como se había tenido en el 2023 y en el 2024, ni un fondo de seguridad que se estaba discutiendo. Hay una cuestión menor, muy técnica, que es que no se suspende la ley de responsabilidad fiscal, por lo tanto los municipios están limitados su posibilidad de ir a tomar crédito. O sea, en definitiva, los municipios nuevamente son los más perjudicados. Perjudicados porque el gobernador no tiene su presupuesto, o las diferencias internas hicieron que no tuvieran presupuesto, porque el gobierno nacional los acusa a todos los municipios de cobrar tasa como si no hubiera un control social sobre esa cuestión, fundamentalmente en los municipios. O sea, el gobierno nacional dice, vamos a bajar los impuestos. No los que administro yo, los que administran los demás, le pide que bajen eso, y al mismo tiempo se tiene que hacer cargo de más cuestiones: salud, educación, seguridad. Matías, de tus palabras deduzco que el presupuesto en realidad no se aprobó porque, digamos, una parte del oficialismo, que quizá comulga más con Cristina que con Kicillof, hizo que se cayera todo. Sí, de hecho, a ver, hay un pedido de autoconvocatoria para sancionar el presupuesto del 5 de marzo, convocado por la oposición, para ir a votarlo. Para darles herramientas. ¿Y puede tener...? No, hoy ya me parece que nosotros todavía no fijamos la posición respecto a eso, no firmamos la autoconvocatoria, porque hay un presupuesto vigente ya. Porque, a ver, hay un presupuesto vigente que se prorrogó. No es que la provincia ahora no tiene presupuesto, no es el que pidió el gobernador. Entonces me parece que tenemos que trabajar en mejorar algunas de estas cuestiones. Pero no hay que sancionar. O sea, un presupuesto porque estamos a 2 meses, transcurrieron 2 meses. Y, yo imagino a las autoridades de ARBA diciendo, bueno, si me cambian, tengo un mes para parametrizar todos los nuevos impuestos, cambiarlos, sancionar. No tiene mucho sentido. Me parece que se perdió una oportunidad. Llamamos la atención en diciembre en nuestro bloque sobre esta situación. Bien, Matías Civale, otro tema que había quedado... Tiene que ver justamente con la cuestión interna, futuro radical, esta línea, este sector del radicalismo que se está organizando. No, que ya se organizó. El año pasado decidimos la creación de ese espacio político y fuimos a una interna provincial que todavía, por cuestiones de la justicia, no está delimitada quién triunfó. Como mínimo obtuvimos el 50%. Hay una diferencia de lo que sucedió en algunos distritos del conurbano y la justicia determinará. Pero bueno, claramente representamos el 50%. Y fue una discusión interna importante, porque no tenía que ver con personalismo, sino con miradas de lo que tenía que ser. Obviamente que no descubro nada diciendo que el radicalismo hoy ha perdido buena parte de su identidad. Creo que los espacios políticos en general, los partidos políticos en general, están atravesados por crisis de identidad. Lo vemos claramente lo que ha sucedido en el PRO en estos momentos, donde buena parte está en el gobierno, otro está criticando al gobierno, los menos, porque en realidad lo critican para tratar de lograr una sociedad y formar parte. Pero le pasó también al peronismo. Recordemos que Javier Milei obtiene sus 2 primeros triunfos legislativos a partir del acompañamiento de sectores peronistas, gobernadores, Jaldo y demás. O sea, hay una crisis en general y el radicalismo no es ajeno a eso. Pero bueno, nosotros creemos que el partido político más antiguo de toda Latinoamérica, más de 130 años, ha tenido una perdurabilidad en el tiempo gracias a tener una identidad, valores, principios constantes en el tiempo. Y es eso lo que hoy tiene que recuperar. ¿Cuál es nuestra identidad? No por la oposición, no porque somos distinto a, sino porque hay valores que defienden, porque defiende la educación pública, porque defiende a los jubilados, la clase media, las pequeñas y medianas empresas, que justamente son todas aquellas cuestiones que este gobierno nacional está atacando. Entonces nosotros nos paramos y decimos, tenemos que construir una alternativa en base a estos valores. Saldar diferencias obviamente internas y a partir de ahí ir a buscar a sectores. Hoy estamos en la política, obviamente, en espacios de frente, no solo en Argentina, sino en todo. Entonces tenemos que pensar, porque los partidos políticos en sí mismos no terminan ni hablar con la boleta única que vamos a votar en octubre, donde se acentúa más la democracia de candidato que la democracia de espacios políticos. La boleta única va a poner a una figura como candidato a diputado. Nosotros vamos a trabajar para que Facundo Manes sea nuestro referente en ese espacio, pero los partidos políticos le tienen que dar el contenido, pero lo que hoy se vota más el candidato que el partido político, está claro. Sí, comparto eso. Sí, eso es real. Podemos pensar, o qué habría que hacer, en realidad te cambio la pregunta, ¿qué habría que hacer para que el radicalismo, formando parte de frentes, de espacios, vuelva a tener esa vigencia? Porque como bien vos decís, creo que lo que defiende o defendió siempre el radicalismo es justamente lo que hoy no se tiene en cuenta. Ahora,
también es cierto que el radicalismo no tiene la oportunidad de demostrarlo, por las razones que ya hemos... Discrepo en una cuestión. Por favor. A ver, lo que hoy le está faltando al radicalismo es un proyecto nacional y tal vez en la provincia de Buenos Aires, pero el radicalismo es el partido político, después del peronismo, en sus diferentes variantes, que más gobernadores tiene. El radicalismo gobierna 5 provincias y las gobierna muy bien. Y provincias complejas y de buen tamaño. Digo, el ejemplo más claro es Santa Fe, donde tiene un nivel de aceptación de casi el 70%, es el gobernador con mejor aceptación en la República Argentina, Maximiliano Puyaro. Digo, con toda la problemática de seguridad con la que abordó y en menos de un año hoy está siendo reconocido, va a una convención constituyente que va a tener un gran triunfo en poco tiempo. Gobierna 27 distritos de la provincia de Buenos Aires, después de Unión por la Patria, el espacio político que más gobierna, y con buenas gestiones que son continuamente ratificadas por los vecinos, con la misma persona o alternando, digo, en el caso de Tandil con la misma persona o en el caso de Lobería, digo, para hablar cuestiones cercanas con otro intendente. Digo, el radicalismo tiene buenas gestiones, gobierna bien. Lo que hoy le está faltando es a la dirigencia nacional identificar y poner en valor esas buenas gestiones para hacer un proyecto nacional, no solamente del radicalismo, sino que sea el convocante a todos los espacios políticos por fuera de estos dos extremos que hoy conducen la Argentina entre la mirada populista, conservadora, en algunos casos hasta fascista de Milei, y el otro extremo del cual quisimos salir, al menos nosotros, que tenía que ver con el kirchnerismo, con un Estado que dejó al país indefenso. Bien. Matías Ybales, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este desayuno en Tandil Despierta, muy amable como siempre. No, gracias a ustedes.